Bueno, lo que vamos a hacer hoy es una competición sin premio, mejor dicho, con premio para el perdedor, para los perdedores, en la que intentaremos entender algunos de los procedimientos que se emplean normalmente en ecología para contar que bichos, plantas, que no es tan sencillo como parece. Uno puede salir al campo, contar árboles, que parece fácil, pero cuando se trata de contar animales que se mueven, que se escapan, animales pequeños, pues puede ser un poco más complejo. Afortunadamente hay muchos procedimientos matemáticos que nos ayudan, de manera que generalmente cuando queremos saber cuántos bichos hay en una especie, lo contamos todos. Contamos unos pocos y de ahí deducimos el tamaño total de la población. Se llama población al conjunto de organismos de una determinada especie. En este laboratorio hoy lo que vamos a hacer es utilizar algunas técnicas de censo para animales pequeños que nos permiten estimar el tamaño de la población de un ecosistema sin tener que ver más que unos pocos de los organismos. Y vamos a usar 4 técnicas distintas, con diferente grado de precisión. Unas son más eficaces, otras son menos eficaces, pero sobre todo son tanto más eficaces cuanto mejor se hagan las cosas. Los equipos que estáis formados, que son parejas, vais a tener que elegir dos de las técnicas. Cuando una os va a venir ya dada, porque se puede hacer a la vez, sencillamente vais a elegir una segunda técnica del elenco posible de 3. Vais a hacer un recuento de organismos de un ecosistema y vais a tener que intentar saber cuántos hay, de manera que aquellos equipos que más se acerquen a la cantidad real de organismos que haya, pues serán básicamente los que van a ganar la competición. Y los que hayan perdido, pues tendrán que pagar la penalización, que en este caso consiste en comerse a los bichos. Si da muchas copas podemos prescindir de ello, pero en principio esa es la idea original, al menos eso es lo que hace todo. Bien, muy poquito de teoría. Va a ser muy poco. Si nosotros queremos ver qué organismos hay en una superficie determinada, en un ecosistema determinado, tomamos una muestra. Si esto es un ecosistema, y vuestro ecosistema va a ser una de estas cajas, y tenemos en ese ecosistema organismos repartidos de una manera, en principio, aleatoria, cuyas coordenadas son aleatorias, nosotros podemos tomar una muestra de este ecosistema, una o más muestras, contar los animales que hay dentro de la muestra y luego hacer una proporción. Si tengo 2 bichos en una superficie de 1 centímetro cuadrado y mi superficie total, mi ecosistema, mide 100 centímetros cuadrados, ¿cuántos bichos tengo? Si tengo 100 centímetros cuadrados, ¿cuántos tengo en 100 centímetros cuadrados? ¿Qué he dicho? 100. Si tengo 2 en 1 centímetro cuadrado, ¿cuántos tengo en 100 centímetros cuadrados? 2 por 100, en cada centímetro cuadrado tengo 2, pues en 100 centímetros tendré 200 bichos. Es muy simple. Así de sencillo, o sea, no tiene más, realmente. Solo que, claro, dependiendo de lo precisa que sea esa muestra, el error que cometemos es mayor o menor. Si la muestra es muy pequeña, la diferencia de tener una muestra o un bicho a tener 2, pues es una diferencia del 100%. Te equivocas contando y tienes un error grande. Si la muestra es muy grande, entonces es mucho más fácil que la medida final que demos sea precisa. Pero claro, nos cuesta mucho más. La muestra puede ser tan grande como todo el ecosistema, pero no acabaríamos de mañana. Por tanto, tenéis que elegir qué tamaño muestral escogéis para que la medida sea razonablemente precisa. Hay muchas técnicas para hacerlo, pero no podríamos verlas todas. Hay todo un curso en ecología que se dedica a estudiar cuál es el tamaño muestral que tenemos que escoger. Pero de momento nos basta decir que disponemos de 2 procedimientos de muestreo, que van a ser, lo que llamamos anillos de muestreo, estas cosas, que colocadas sobre el ecosistema nos permiten delimitar una superficie dentro de la cual buscamos bichos, nos olvidamos de los demás, y podemos poner 1, 2, 3, 4, las que queramos. Vosotros decidís cuántas ponéis, depende del trabajo que queréis hacer. Y pueden ser también de tipo redondo, o pueden ser de tipo cuadrado, tienen diferente superficie. Tenéis que calcular cuál es la superficie, muy sencillo, porque no puede ser. Vosotros decidís cuántas ponéis. Os daremos muestra. Aquí hay bichos, son gusanos, larvas de mosca en concreto, que se mueven, están vivas. Tomáis la muestra, contáis los que hay y a partir de ahí deducís fácilmente, os ayudaremos, os vamos a dar una hoja de cálculo para que lo podáis hacer, deducís
cuántos hay en el total. Tendréis con eso una cifra. Esto lo haréis todos. A partir de aquí podemos hacer otra cosa. Si nosotros tomamos una muestra y de un conjunto al que llamaremos N0 de bichos extraemos unos cuantos, a los que llamaremos C, los que había aquí dentro son C bichos, los saco de la muestra. ¿Qué pasa si vuelvo a tomar después otra muestra? Si vuelvo a colocar una caja. Supongamos que yo he sacado estos dos, he dejado que se repartan, los que quedan se repartan en la superficie y vuelvo a tomar otra muestra, otra, dos o tres. ¿Habrá en esas muestras los mismos o habrá menos? ¿Qué crees que pasará? ¿Habrá más o menos? ¿O igual? Si yo he sacado de la muestra unos cuantos bichos y vuelvo a tomar una muestra, ¿habrá más o menos? Menos. Habrá menos, efectivamente. Cuantos más bichos voy sacando de la caja, menos hay y menos probable es que me caigan en mi trampa, en mi muestra. Eso se llama depredación progresiva, y es una técnica que se utiliza. Depredación progresiva. En la depredación progresiva, la idea es que cuantos menos bichos vaya habiendo, porque los estoy sacando, tanto más improbable es que encuentre alguno, o tantos menos me van a aparecer en la muestra. De manera que si yo voy contando una cosa que se llama captura acumulada, todos los que he ido sacando en todas las muestras, y veo aquí cuál es el rendimiento, se llama el rendimiento CPUL o esfuerzo de captura, veré que conforme voy avanzando en el muestreo va a ser cada vez más difícil que obtenga organismos conforme más organismos esté sacando. De hecho, al final habré sacado todos. Por tanto, este valor de captura acumulada será igual a los que tenía al principio. Esta técnica se emplea mucho. Se emplea, por ejemplo, para estimar las poblaciones de pesquería. Cuando nos dicen, a España se le ha concedido una cuota de tantas toneladas de merluza o tantas toneladas de sardina. La técnica que se emplea para calcular cuántos había era esto. Contar cuántos barcos están pescando y viendo qué rendimiento sacan los barcos. Esto es lo más simple. Es mucho más complicado que esto, pero la idea es esta. ¿Qué vais a hacer vosotros? Podéis elegir estas técnicas, los que queráis, de manera que cuando estéis muestreando, sacando gusanos de vuestras muestras, ese recuento, esos gusanos que estáis sacando, si repetís la maniobra de sacar gusanos una y otra vez, iréis viendo cuántos gusanos van quedando en vuestras muestras. Con eso trazamos una recta de regresión, calculamos recta de regresión, calculamos el tamaño final de la población. Los cálculos los haremos automáticamente. Eso es lo que tenéis que hacer, es contar los cálculos. ¿Dónde estáis? ¿No habéis traído ordenador calculador, supongo, no? Pues nada, lo tenemos vosotros. Bien. Otra alternativa. Se llama depredación selectiva. Y esto se usa mucho para estimar, por ejemplo, poblaciones de codornices. O decirnos, u otra cosa que sea cazado. Imaginemos que tenemos una población. Voy a representar esto por esto, el tamaño de poblaciones, que son los bichos que los tenemos divididos en dos tipos. Por ejemplo, esta población tiene organismos de tipo X y organismos de tipo Y. Puede ser, por ejemplo, machos y hembras, una cosa muy típica de caza, porque muchas veces en caza se cazan los machos y se dejan en paz siempre. Supongamos que yo sé al principio de un evento cuál es la proporción de machos y hembras que tengo. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una población donde el 50% son machos. Y ahora empieza la temporada de caza, van los cazadores a cazar codornices o lo que sea, a cazar conejos, y se levantan, se llevan pues, un montón de machos, los que sean. Al número de bichos cazados le llamaremos R. Y después de la temporada tomo una muestra de la población y veo qué proporción hay de X e Y. Si evidentemente me he cargado parte de los X, donde está el trampo, ¿qué pasará? Que mi población, después de la caza, tendrá este aspecto. Tendré muchos menos X que Y. ¿Vale? Por tanto, si tomo una muestra, en mi muestra, en lugar de tener un 50% de machos, igual resulta que solo tengo un 30% de machos. ¿Por qué? Porque he quitado R de individuos. A partir de este cambio en la proporción, podemos calcular entonces cuál es el tamaño original de la población, porque hay una proporcionalidad entre la cantidad de organismos que he sacado y el efecto que ha tenido el sacar esos organismos en la proporción entre unos y otros. Podéis elegir este procedimiento. Los gusanos que vamos a dar son de dos colores, blancos y rojos. Podéis sacar los gusanos blancos solo, o solo los rojos,
y estimar qué proporción tenéis entre blancos y rojos. Para eso, primero tendréis que saber qué proporción tenéis de blancos y rojos, es decir, tendréis que tomar unas muestras, por eso las primeras muestras que habéis tomado, contáis blancos, contáis rojos, y veis cuál es la proporción blancos-rojos, si es una proporción 1-2, una proporción 1-3, 45-55, lo que sea, elimináis parte de la población, por ejemplo, los rojos que se hayan caído, los blancos que os hayan caído, que demuestra cómo es la población, volvéis a sacar después una muestra y veis cuál es la nueva proporción. Y a partir de ahí calculamos cuál es el tamaño que tiene la proporción. Cambio en la proporción. Todavía nos queda otra posibilidad. Supongamos que tenemos esta población llena de, como vamos a trabajar con gusanos, voy a hablar ahora siempre de gusanos, llena de gusanos blancos. ¿Vale? Yo tomo una muestra de esta población y siempre encontraré gusanos de color. Blancos. Si solo hay gusanos blancos, solo pueden salir los gusanos blancos. Eso es el caso. ¿Vale? Ahora supongamos que saco una parte de esos gusanos y los pinto de rojo. Los marco. Saco una muestra de manera que algunos de esos gusanos los pinto de rojo y los devuelvo a la población. Dejaré que se mezclen. De manera que la población tendrá a partir de ese momento algunos gusanos de color rojo y otros de color blanco. Si ahora tomo una muestra de la población, en la muestra da una determinada cantidad de gusanos blancos y otra determinada cantidad de gusanos rojos. Habrá tantos más gusanos o tanta más proporción de gusanos rojos cuantos más gusanos rojos haya metido en la población. Y habrá menos cuantos menos gusanos haya metido en la población. Pero la relación entre los dos es prácticamente igual que las anteriores, casi una regla de 3. Si yo llamo n al tamaño total de la población, n es el tamaño total de la población. Lo que quiero saber, el tamaño total de la población. La proporción de organismos de un determinado tipo en esa población será la misma en la muestra que en la población. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo 20 gusanos y los marco, les llamo n, y luego los devuelvo a la población, pero marcados de manera que los puedo distinguir, si tomo una muestra de C gusanos, habrá R gusanos marcados en esa muestra. La proporción de gusanos marcados, coloreados en la población, en la muestra, será la misma que la proporción de gusanos marcados en la población. Obviamente, todos vosotros ya sabéis que esto podemos convertir muy fácilmente en una regla de 3. ¿Qué queremos averiguar aquí? Toda ecuación es sí. Si esto lo repetimos varias veces, tenemos mucha más precisión. Podemos hacer esto una vez y otra vez y otra vez. Es decir, podemos ir añadiendo gusanos rojos a la población. Cuantos más gusanos rojos meta la población, ¿qué va a pasar con la proporción de gusanos rojos en la muestra? ¿Que aumentará, disminuirá o quedará igual? Aumentará. Efectivamente, cada vez encontraré más fácilmente gusanos rojos. Por tanto, yo puedo calcular fácilmente el tamaño de población simplemente sacando la media de distintos estudios en los que mire cuál es la proporción entre gusanos rojos y gusanos marcados. Los que importan sumatorios y tengo resultado. Ya veis que son básicamente reglas de 3 y prácticamente sentido común. Bien, al primer procedimiento, al muestreo por superficie le llamaremos A, al muestreo por unidad expuesto le llamaremos tipo B, al muestreo selectivo le llamaremos tipo C y al muestreo por marcaje y recaptura le llamaremos tipo D. Todos vosotros vais a hacer un muestreo tipo A y luego podéis elegir hacer un muestreo tipo B, tipo C o tipo D con el mismo trabajo. Pero tenéis que decidir cuál queréis, cuál os mola más, cuál os interesa más. Una vez que hayáis hecho los cálculos, obtendréis al menos dos resultados. Los resultados del tamaño de población, que es lo que buscamos, la N, que buscamos a partir del muestreo tipo A, simplemente la proporción de superficies, y o bien el B, o bien el C, o bien el D, o quien vaya muy deprisa y tenga ganas por ir a hacer los tres, tendréis por tanto dos resultados. Podéis quedaros con uno, podéis quedaros con otro, podéis hacer la media, o podéis dar una cifra distinta basada en vuestros resultados, porque no, me parece que me he pasado por arriba, por abajo, doy otra cifra. Pero al final daréis una cifra. ¿De acuerdo? Esa cifra es la que compararemos con el número de gusanos que yo no, pero estos dos señores saben que son exorbitantes cuántos hay en cada uno. ¿Entendido? Aquí se trata de ver quién se acerca más a la dicha.
¿Cómo lo vais a hacer? Bueno, tenéis unas batas simplemente para no correr mucho, tenéis unas cajas que serán los ecosistemas, unas piezas para poder sacar los gusanos y elegir el tipo de muestreador que queréis emplear. Los cuadrados son más grandes, pero tienen más efecto borde, más imprecisión en los bordes, porque he dicho que para el borde no sabe estar dentro o fuera. Los redondos tienen menos efecto borde, pero también son más pequeños, tenéis que elegir. Elegid el procedimiento BCD y empezad a metéis papel. ¿Cómo pensáis en el plan? Tenemos poco rato, disponéis para... El muestreo completo os puede llevar media hora aproximadamente, si lo vais bien, y a partir de ahí tenemos los datos en el ordenador que harán todos los cálculos que nosotros estamos en los cálculos humanos al ordenador y veremos lo que pasa. Cualquier duda, preguntáis. Ahora, primero decidid, lo primero que quiero que decidáis es si vais a optar por el modelo D o por el modelo B o C. Porque por el modelo D solo vamos a dejar hacer a 3 equipos. Los demás tienen que elegir o B o C. Así que os damos 2 minutos para que negociéis entre vosotros qué queréis hacer y dentro de 2 minutos os preguntamos y os damos los materiales. Si necesitáis bibliografía o documentación, por supuesto, podemos dar. Sí, bueno, aquí tenemos documentación de todos los tipos. Como la más complicada, quizás sea la del método de captura, que es la que tiene más formulación, os dejamos, si queréis, todas las fórmulas que empleamos en el método CPV, las demás simples de las tres son muy sencillas, pero por supuesto os encontraremos todas las fórmulas. Y la de Teller, la dejamos aquí. Repito, todos los equipos, el equipo es de 2 personas. El equipo es de 2 personas, vais a hacer todos un muestreo tipo A y elegid si queréis hacer B, C o D. O todos. Bien, ¿alguien va a hacer muestreo D? 1, 2, ¿algún equipo más? 3 equipos. ¿Iván? ¿Más? Dale los blancos a los equipos. Bueno, ¿quién ha dicho que quería modelo D? Aquí uno, por ahí, y ahí atrás otro más. El número que hay aquí no es personalizable para nosotros. Este es vuestro material. ¿Qué queda? ¿Quién no tiene muestra todavía? Vale. Esta muestra es un bote que tiene gusanos y sustrato. Muchos. Por tanto, lo que vais a hacer ahora es coger la muestra, abrir la tapa, quitar la tapa, quitar las pinzas, que las vais a emplear, volteáis la muestra de la tapa y la extendéis. Bien, también tenéis que decidir si queréis muestreado de redondos o cuadrados.
al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando se apetece hacer cuentas claras. ¿Redondo o cuadrados? Tengo que echar y ficha. ¿Redondos o cuadrados? Es que hay que cortarlo, listo. No, así quitando tierra. ¿Los queréis? Voy a quitar esto. Sí, ya, yo lo he hecho para Una vez que ya es extendido, es importante que la distribución sea aleatoria, ¿vale? Importante, se dejan más o menos por toda la superficie y luego ya no se tocan. A partir de ahora solo se muestrea. Si hacéis una selección, estaréis falseando los resultados, pues saldrá mal. Siempre que hagáis una selección, es decir, siempre que no sea aleatorio, saldrá mal, siempre. Cuanto menos aleatorio, peor. 17. Algunos gusanos se ven, cuanto que no, pueden estar metidos por entre el sustrato, ¿vale? La forma de muestrear consiste en coger el muestreador, colocarlo al azar en alguna parte, moverlo un poco, puede que se aplasta un gusanito, pobre. Y una vez que ya tenéis delimitado, los gusanos no son capaces de levantar el acero este, sacáis lo que hay dentro, ¿de acuerdo? Y los contáis y los separáis en botes. Os hemos dejado los botes ahí. Es mejor que contéis por separado. Si tenéis blancos y rojos, contadlos por separado. Es decir, un bote para los blancos, un bote para los rojos. Y mantener el tiempo. ¿De acuerdo? Pequeño detalle es que estos son las larvas de mosca. Las larvas de mosca cuando hace calor crecen muy deprisa. Se transforman en moscas. Suponemos que no habrá muchas que se conviertan en moscas hoy, pero también depende de lo rápido que trabajes. ¿De mover? Decidid cuántas muestras tomáis. Una muestra no suele ser suficiente. Por lo menos 2 o 3 tendréis que tomar. Bueno, vamos una, Blanco o rosa igual a blanco. Sí, primero tenéis que contar para hacer una cosa. Las estáis contando. Una vez que las tengáis contadas, lo que haremos será los que habéis sacado sustituidos por dos. O sea, decís que os habéis sacado, los sustituís por dos. ¿Los rojos son estos? ¿Puedo coger otra muestra?
explícame otros temas, ¿vale? Sí, hay tres. Pregunto si coge más de una muestra. Lo normal es coger al menos 2 o 3 muestras, o sea, una cantidad normal. El número de muestras decís vosotros, podéis coger una, podéis coger 10. 10 muestras no acabaréis a tiempo, una muestra será imprecisión. ¿Levantamos esto o...? No, tenéis que operar siempre ahí dentro. ¿O ya habéis terminado? No, ya hemos terminado. Ah, vale, pues entonces, si vais a coger más de una muestra, es mejor que lo hagáis a la vez. Es decir, el otro anillo que se deja, cuando cae donde sea, no selecciones. Vale. Tiene que caer donde caiga, pero no selecciones porque entonces la muestra no sería real, ¿vale? Esto si vais a coger 2, si vais a coger más, una vez que habéis terminado, tenéis que quitar todo y volver a dejar las capturas. Estos gusanos que dejamos aquí son rojos. Para marcar, en lugar de pintarlos, que llevaría tiempo, simplemente lo que hacéis es, todos los que habéis quitado, los sustituís por rojos que volvemos a dejar aquí. O sea, que si aquí tenéis 20, pues cogéis 20 rojos de aquí y los echáis aquí. Luego hacéis que se mezclen y unos 5 minutos hasta que se... Primera muestra redonda, 14,6. Aquí tenéis rojos. Una vez que hayáis eliminado los rojos, se os cuenta que estos sustituís con rojos cuando hayáis quitado la primera. Está ahí. Sí, 14,6, hablo de una muestra. Cuando hayáis vuestra nombre, 14,6. Y la muestra. Vamos a por la segunda. La duda. Ah, que bueno, lanza lo que digas. Cristina, que trabaja sin más. ¿Cristina? No sé, me dice lo mismo. Ella es Arribita. Y con ¿Qué H, no? sí, sí. Arribita. Muy bien, gracias. Has cogido el papel, es que se cuenta como cuenta con... bien. ¿Alguien de aquí, algunos tenéis un smartphone? Los que tengáis móvil Android, podéis meter los datos directamente ya en la hoja de clase. Los que no, pues metemos ellos. Sí, es lo que yo mira que tengo la pinza. Ah, mira, es que tengo mierda, es Otra cosa, los datos de cada muestreo normalmente se guardan por separado. Sabes cuando has cogido el primer anillo, es que igual tiene ¿cuántos hay? ¿No? ¿No? Sí. Pero solo haría que se pueda pero es mejor que Y otro cacharro. Porque así es más pesadas, más reales. Sí, y Lo único acordaros que tenéis que hacer un único momento de los debates para hacer el experimento. Habéis elegido tomar 3. no, 4. Pero ya se habéis retirado, ¿no? Sí. Bueno, lo que yo hubiese sido que al principio hubiese puesto los 4. Somos certificados de Pero bueno, como no había cogido eso, podría valer. Si queréis lo podéis hacer.
pero lo sería con 3 podría valer. Solo el iPod. Se me rompió. Si vais a colocar este si quieres ese le llamamos el cambio. No se mueve, ¿no? Entonces más no se nos va a ir. Mira, hay una que está muerta. En estado bueno. Es mentira, los amigos estos para contar de una forma que tiempo de contar. Ahora, mucha suerte con el examen. Tiene examen de biología. Que no forma una cuestión. Bueno, va. Y ahora es por 400 entre... No, ya no. Estamos hablando de la media final, entonces es 58,90. entonces, claro, Espera, claro, es que entonces eso sería sobre los temas totales. Yo sería sobre los temas totales. Pero sobre la media. Sobre la media de la canción, la media después. Bueno, pues a... ¿Y cuántos han salido? ¿Cuántos han salido? En la primera 20. ¿En la segunda? 24. Bueno, ¿cuántos blancos en la primera y cuántos Blancos 6. Entre... Y rojos 14. También... Este de los 3 tipos. 48, 62. ¿Sí? La bandera muestra rojos también. Es el primero. Y si hacemos ahora... La media de estos tres. Hemos hecho las canciones. Luego con 2 anillos hemos hecho la 80. Esa sería un segundo. Más 122,90. Después de después. Bueno, después hemos hecho Tiene cualquier uno, ahora ya no sé. Entonces, las superficies no pueden ser el primero. El segundo Ah, claro, sale es quitado ya. es mostrado sobre un sistema que ya tiene menos muchos. ¿Qué me haces de creación? Es que la muestra no ha salido. estamos sacando De acuerdo, entonces está haciendo constantemente. Ah, no, era la población total. No, era la población que hemos sacado. No como que haya dicho, faltaba 800, En esa dirección que he puesto ahí está la hoja de datos con todos nuestros datos. Podéis colocar los datos directamente ahí. Buscando
de la audiencia lo quita. Yo le lo hago así y tú luego le haces este cuadro. Lo cargo. Más o menos 129,0. Sí. Bueno, ya conté cuántos rojos y cuántos. Estás echando el tiempo ahí. ¿Cuántos son los? 3 también. Superficie total de la... 400. Superficie que habéis conseguido para el año. 19,63, 490. Los paditos también. 19 capsulas. 490. Pues eso. ¿Cuánto es esto que voy a dar? No es matar, es un botón de dispositivo. Tenían barato. El primer anillo, ¿cuánto ponéis? 8. Solo teníamos blancos. No, o sea, estamos con el minuto 2 blancos. En el segundo anillo tenéis blancos. 5. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se lo pasan chicos? 6. Nada, Eso es. los que hemos Es como hablado. lo metí, eso es lo que me he metido así. O sea, lo que hemos metido. Vale, entonces 20 gusanos, 3 rojos. Y. 8. Sí, no sé. 94 Cuenta más. ¿Y cuántos bichos salen? ¿Cuántos bichos salen? ¿Con ese procedimiento? Con el D. Ah, claro, eso es lo que Eso lo hace No te creas, o sea, yo en la zona se ve que sí puedo encontrar cuando 40, 100, así con mis conocimientos no gustan.
Yo creo que puede ser bueno de y pero otro también. Ya también. Y eso parece que lo va a hacer. ¿Sabéis lo que me gusta subir notas? Ya estoy acostumbrado a ser un perdedor. Es lo mejor, te acostumbras y ya está, aunque no ganes. Pues yo los otros no los tengo. Los datos no tengo ni limpios y me llevan nunca dos. Hasta de tomar ¿Alguien más tiene algún dato que dar? ¿Detrás? Yo que tenía pensado que nos va a encontrar Bueno, todos entonces habéis calculado por dos procedimientos. ¿Alguien no me ha dado datos de algo? O sea, el que creemos que es Sí.
A ver. Nosotros ya pues la final con el método de la final que nos sale. Método D. Sois el grupo 2. Y faltaba por adoptar el método D, que no lo habéis adoptado, ¿verdad? ¿Y qué habéis decidido? ¿Habéis hecho un único segundo motivo o múltiples motivos? Pues, dadme los datos que dais por buenos. ¿Cuántos habéis marcado? ¿Cuántos bichos habéis marcado? 19. Y luego habéis mirado para ver si tenían marca o no marca y el día cuántos. Espera, pero hemos hecho dos muestras. Pero habéis dicho que en una nos fiabais, por tanto. ¿Cuántos? ¿Y eran rojos? ¿O marcados? Vale, de acuerdo. ¿Y cuál es la cifra que me dais por buena o por final? ¿Cuánto? 171. De acuerdo. ¿Vosotros habéis decidido por una cifra final? ¿Con cuántos os quedáis? Unos 300. 300. Muy bien. ¿Vas a escoger las cuando uno tiene la confianza total. Sí. Ya sabéis que mandemos se tiene que comer los y los contando Vamos a ver qué pasa. Bueno, con todos los datos ya metidos, de forma resumida, esto es lo que decís. Voy a quitar los decimales. Si sé cómo se hace, no lo sé. ¿Se ve? Sí. Estos son... Estas son las cifras que habéis obtenido con el método A o con los otros métodos, el C, etc. Nadie ha optado por el método B, que es el más eficiente, pero bueno. Arturo, ¿puedes ampliar un poquito la pantalla? Sí, creo. Y ahora vamos a ver cuántos había. ¿Vosotros tenéis que ir por aquí porque no se puede ver? Tiene cada grupo. Ya. ¿Cómo tiene que ver?
1% del 98%. 293. Segundo va el grupo 5 con un acierto del 91%. O un error del 8%. Grupo 6. Es verdad. 296. Acaba de ponerse en cabeza el grupo 7, que solo se ha equivocado por un gusano. Grupo 8, José M. Blanco. Bien, ya tenemos resultados entonces. Tenéis el grupo 7, ¿quién es? Con un acierto espectacular. Había 299 botes, 299 bichos en su ecosistema y ellos estiman en 298. No sé exactamente dónde lo sacan porque de hecho cuando hacen los cálculos por el método A es 208, por el método C eran las 326. Entonces, ¿nos podría explicar cómo habéis corregido para conseguir? El 326 estaba por el método C. Sí, por el A no estaba 368. Pero habéis dicho 298. Por el método A. Si no me equivoco, por tanto, El método A sale 308, no 298. No, nosotros hemos dicho que por el método A nos salía 298. Ah, vale. Bien, el segundo ha sido el grupo 9, que habéis utilizado como procedimiento el tipo C, ¿no? Pero la cifra que habéis dado no es la de ese procedimiento ni la del procedimiento A, pues antes no es una sino también de la empresa. Digamos que habéis estado un poco de casualidad, ¿no? No, hemos desactivado la paciencia. Y el tercer clasificado ha sido el grupo 2. El grupo 2, que habéis dicho que teníais 171, o sea, os habéis perdido 3 bichos, y que es la cifra que salía por el método de directa y global. Captura de captura. Por tanto, si tuviéramos que decir cuál es el método más preciso de todos, ¿cuál de los procedimientos ha resultado ser globalmente el más preciso? ¿Seguro? La columna de la izquierda tiene los cálculos para A. Y el parecido con la final es alto según. Hay mucha varianza. Varianza significa variabilidad entre las muestras diversas. ¿A qué se deben? Esencialmente a la proporción entre el tamaño de las muestras y el tamaño total. Cuanto más pequeñas son las muestras, más puede alejarse más pequeñas, inmensamente después, más puede alejarse el muestreo que hacéis del resultado. ¿Vale? Pues nada, aquí tenéis vuestros resultados. Los perdedores tienen que comerse los gusanos asados. No lo olvidéis. Podéis llevar a vuestra casa si queréis. Si no, se quedarán. Si tenéis a alguien iguanas o camaleones u otras cosas, estos bichos les gustan mucho. Si no tenéis reptiles en casa, lo dejáis aquí. ahora tienes. Bien, no volváis a echar los gusanos al ecosistema, de los que estén fuera, dejadlos fuera, y los demás daremos de manera